Buenas tardes. En este video hablaremos sobre el manejo de vía aérea avanzada. Explicaremos las indicaciones, contraindicaciones, el material y procedimiento, ventajas, desventajas y complicaciones de cada una de estas técnicas que son necesarias de conocer y realizar para salvarle quizás la vida al paciente que padece una emergencia respiratoria. Manejo de vía aérea se entiende como la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura a pacientes que lo necesiten. El resultado depende de las características del paciente, disponibilidad de equipos, destreza y habilidades del operador. La maniobra de intubación endotraqueal asegura la permeabilidad de la vía aérea, además de formar parte de las medidas de soporte vital del animal anestesiado. Es muy frecuente en servicios de urgencias y consiste en la introducción de una sonda o traqueotubo en la tráquea del animal. Vía aérea avanzada se define como la situación clínica en la que un anestesiólogo capacitado convencionalmente experimenta la dificultad en intubación orotraqueal. Además, representa una interacción compleja entre los factores del paciente, el entorno clínico y las habilidades del médico. En primer lugar, tenemos la punción cricotiroidea. Esta técnica está indicada cuando el paciente padece una afección respiratoria que le impide la ventilación correcta y eficiente, como por ejemplo un edema de glotis, cuerpo extraño o fractura maxilar. Está contraindicada en casos de obstrucción completa de la vía aérea superior, ya que aumenta el riesgo de neumotórax al impedir la salida del aire del pulmón. Dificultad para identificar la membrana cricotiroidea o infección o traumatismo de la zona a utilizar. Los materiales a utilizar son clorexidina o povidona iodada, máquina para realizar la tricotomía, guantes, anestesia, catéter del mayor diámetro posible, jeringa de 3 ml sin su émbolo, boquilla de traqueotubo número 7 o 7,5 y bolsa ambú o bolsa de reservorio. Para la preparación quirúrgica del campo es necesaria la tricotomía de la zona ventral del cuello y posterior antisepsia con clorexidina o povidona iodada. El paciente debe ser posicionado en decúbito dorsal. Posteriormente, debemos medicar al paciente con anestesia general o local, como por ejemplo lidocaína. Hay que identificar exactamente dónde se encuentra la membrana cricotiroidea. Entre la prominencia palpable tiroides y cricoides existe una depresión. Es ahí donde debe estar la membrana cricotiroidea y donde debemos realizar la punción. Se introduce el catéter por la membrana cricotiroidea hasta quedar en el lumen sin traspasar la tráquea. El catéter debe ser ajustado paralelo a la tráquea y desplazado hacia craneal. Luego se saca el vástago interno del catéter y se conecta al catéter la jeringa sin su émbolo. A la jeringa se le debe colocar la boquilla de un traqueotubo número 7 o 7,5, conectándolo a una bolsa ambú o una bolsa de reservorio. De esta manera podemos oxigenar al paciente alrededor de un 20% y si se conecta oxígeno directo puede aumentar hasta un 80%. Estamos hablando de un procedimiento rápido y sencillo, que no requiere mucha instrumentación y puede salvar la vida del paciente frente a una emergencia respiratoria. Esta técnica no se debe utilizar por más de 20 minutos, ya que puede inducir hipercapnia, ya que no provee una vía de escape para el CO2 y solo es un procedimiento de emergencia. Entre las complicaciones puede haber hemorragia o hematoma, debido a la punción de vasos tiroideos, perforación traqueal o esofágica, enfisema subcutáneo, una colocación incorrecta del catéter o infección de la zona a causa de falta de antisepsia o mal manejo de la zona. Otro método es la técnica de intubación traqueal retrógrada. Es una técnica alternativa en cirugías selectivas como de emergencia, que fue descrita por primera vez por Butler en 1960. Corresponde a la inserción de un alambre guía a través de los anillos traqueales, que de manera retrógrada sale por la cavidad oral, ayudando así a introducir el tubo endotraqueal. Se utiliza para facilitar la intubación traqueal en pacientes en los que no podemos hacer una intubación convencional, por lo cual es útil para cualquier tipo de patologías que impida la abertura de la boca y además impida una visualización en la maniobra de intubación. Las contraindicaciones incluyen anomalías en la coagulación, infección en el lugar previo de punción,
una masa pretraquial y puntos de referencia mal palpables en el cuello. Se debe contar con guantes, clorexidina o povidona iodada, gasas, un catéter venoso de 12 o 14, un tubo endotraqueal y una guía metálica semirrígida. Para empezar, se realiza una tricotomía de la zona ventral del cuello. Se prepara la zona asépticamente de forma convencional con solución de clorexidina o povidona iodada y se posiciona al paciente en decúbito dorsal. Se medica al paciente con anestesia general o local. Se deben palpar los anillos traqueales y se introduce el catéter entre estos en dirección rostral, llevando la punción cerca de la entrada del pecho hasta el lumen de la tráquea. Se retira el fiador. Posteriormente, se introduce un alambre guía flexible por el catéter con la finalidad de sacarlo por la boca. A veces, este alambre guía puede salir por la nariz, y en este caso debemos retirarlo y reintroducirlo, modificando la posición del cuello del paciente. En este momento ya podemos retirar el catéter traqueal para introducir el tubo endotraqueal utilizando el alambre que sale por la boca como guía. Para esto, es necesario utilizar un traqueotubo de 2 o 3 números menor a lo utilizado normalmente. Además de que para facilitar la entrada del traqueotubo a la laringe, es útil levantar el cuello del paciente. Una vez que el tubo endotraqueal atraviesa la entrada de la laringe, se retira el alambre guía para poder introducir el tubo en la tráquea de forma correcta y totalmente. La intubación traqueal retrógrada es una técnica mínimamente invasiva y fácil de realizar por manos experimentadas. La principal ventaja sobre otras más comunes de intubación anterógrada es que no requiere de equipo sofisticado ni de la visualización de la glotis. Algunas complicaciones que pueden surgir son la intubación esofágica, la infección de la zona puncionada, la laceración por guía metálica de la tráquea, hematoma, enfisema subcutáneo. La intubación endotraqueal es la manera ideal de manejar un compromiso de la vía aérea, pero muchas veces no es posible realizarlo debido a variaciones anatómicas congénitas, lesiones traumáticas o distintos tipos de obstrucciones, edemas, cuerpos extraños, fracturas, tumores o alteraciones que dificultan de forma parcial o total la ventilación al paciente. Procedimientos como la traqueostomía o traqueotomía pueden llegar a tomar mucho tiempo aparte de requerir más materiales y pasos a realizar. Por eso, no son de elección frente a una urgencia, donde necesitamos que el paciente ventile de forma rápida y eficiente. Es aquí donde se elige estas técnicas que son más rápidas y menos laboriosas. Es importante conocer la anatomía de las distintas especies como son el perro y gato, ya que en base a esto habrán variaciones en el tamaño de catéter, zona de punción, diámetro de la tráquea, número de tubo endotraqueal, entre otros. No hay protocolo estandarizado, ya que frente a una urgencia hay muchas variaciones entre especies o incluso diferencias entre razas, como por ejemplo brachiocefálicos. Además de conocer plenamente los protocolos de anestesia indicados para procedimientos en vías aéreas, donde se opta por medicamentos con margen terapéutico seguro y que no produzcan mayor depresión en el centro respiratorio, no hay que olvidar realizar una previa sedación y manejo del dolor. En casos de obstrucción, hay que tener cuidado con ciertos medicamentos que pueden producir laringoespasmo, complicando la situación del paciente y el procedimiento. Sobre la punción cricotiroidea, es importante saber que se debe realizar antes de que el paciente padezca una hipoxia crítica, ya que si así fuera, disminuye la efectividad de la técnica. Las constantes fisiológicas alteradas durante el periodo de obstrucción a causa de hipoxemia pueden ser mejoradas con un bajo flujo de oxígeno entregado por la técnica. Sin embargo, pueden persistir pequeños grados de hipercapnia. En cuanto a la intubación traqueal retrógrada, ha evolucionado y se considera un método aprobado por la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos para el tratamiento de las vías respiratorias avanzadas. Finalmente, a pesar de ser técnicas fáciles de realizar, dependen de la expertise del cirujano y el equipo de anestesia, ya que es muy fácil complicar la situación en caso de ser realizada por personas inexpertas. También está sujeto a disponibilidad de materiales. Aquí los indicamos con un tamaño específico, pero al ser un procedimiento de emergencia, muchas veces se realiza con lo que tengan a mano. Lo importante es lograr un rápido alivio de la vía aérea, sin aumentar las consecuencias o daños al paciente. Es importante siempre mantener las constantes vitales vigiladas, para la mayor seguridad del paciente y el éxito del procedimiento, sobre todo una vez que se recupera la ventilación, mediante una instrumentación y observación clínica.